Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Hoy mis invitados son Marcos Cajina y Samuel Gil. Marcos es fundador y presidente de Renewal, una red de servicios personalizados para el aprendizaje de liderazgo. Es una referencia mundial y tiene una gran experiencia como coach de ejecutivos. Es además un viejo conocido del podcast, así que si quieres conocer su historia en profundidad, te recomiendo escuchar el episodio 9. Al otro lado de la mesa tenemos a Samuel Gil, CEO de JM Ventures, Teleco y autor de la newsletter Suma Positiva. Y hoy es su tercera vez en el podcast, así que si quieres más de él lo puedes encontrar en los episodios 30 y 37. Recuerda que hago esto por amor al arte, pero me vendría muy bien una donación para ayudarme a seguir, para animarme a seguir. Como si fuera una especie de like, pero con pasta, que mola mucho más. Te dejo con un botón para poder hacerlo en el post del episodio en www.intercambio-iónico.com. Y no olvides suscribirte en Substack para estar al día de los episodios que podrás ver en vídeo a través de YouTube y en audio casi desde cualquier plataforma. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Hoy vamos a hablar de energía, de por qué la gestión de la energía puede que sea más importante que la gestión del tiempo, ¿no? Y de cómo podemos hacerlo, cómo podemos gestionar esa energía. Jim Loehr lo explica muy bien en su libro The Power of Full Engagement. Voy a leeros una cita. El tiempo no tiene valor, no tiene valencia, no tiene fuerza. Hasta que el tiempo no se cruza con la energía, realmente no tienes nada. Quiero decir, simplemente estás ahí. Puedes estar con tu familia, pero el hecho de que estés ahí va a hacerte avanzar en tu misión de ser un padre o madre cariñoso. La verdad es que no. Vas a tener que invertir energía alineada con esa misión. El tiempo no te da nada excepto la oportunidad de invertir ese algo que hace que se mueva la aguja. Ese algo que lo cambia todo. Y eso es tu energía. Hay otro punto muy interesante de la energía que es, o que nos da ese modelo mental de la energía, que es el pulso, ¿no? El latido, que al final la naturaleza no deja de ser un pulso, un ritmo, un compás. Y bueno, hasta la economía funciona de esa manera, ¿no? ¿Creéis que esto supone un cambio de paradigma a la hora de entender la gestión personal, el enfocarnos en la energía en vez del tiempo? Sin lugar a dudas. Yo lo que oigo por el mundo es gente que empieza hablándome de que no tiene tiempo para acabar hablando de que lo que no tiene es energía. Entonces, es la puerta de entrada para quizás darse cuenta que más importante que el tiempo está su propia gestión de energía. Y cuanto más cansado está una persona, más sensación tiene de tener menos tiempo. Pero cuando encuentras a alguien que está vital y que tiene un tono de energía, siempre te suele decir que tiene tiempo para todo. Con lo cual ahí hay una interesante paradoja y paradigma de que antes del tiempo está la gestión de energía. Esto es lo que sí estoy viendo y las conversaciones que estoy teniendo con CEOs es en esa línea. Uh-huh. Sí, yo concuerdo totalmente. Para mí, más que quizás algo nuevo, es como que me aportó como un modelo mental diferente de algo que yo ya sabía como intuitivamente, pero a veces el hecho de ser capaz de articularlo de una forma diferente, pues te dices, joder, qué bien contado está, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decía Marcos, ¿no? Cuando la gente te dice que no tiene tiempo para algo, lo que realmente te está diciendo es que ese algo no es suficientemente importante, ¿no? Porque para las cosas importantes siempre tienes tiempo, ¿no? Y luego es verdad que la energía, lo difícil es entender cómo gestionarla, ¿no? Porque al final, claro, tendemos a ir al tiempo porque el tiempo, bueno, pues es construir una agenda o es buscar espacio en el tiempo, pero en realidad si aprendes a gestionar la energía, da mucho más juego, ¿no? Una de las cosas con esta idea del pulso era entender como los dos extremos, ¿no? Por un lado, la recuperación, que yo creo que ese es un punto muy relevante, y por otro lado, el estrés, ¿no? El entenderlos como los dos extremos, pero cómo podemos usarlos para intentar aprovecharlo y gestionar esa energía, ¿no? ¿Cuál es para vosotros la mejor manera de recuperarse? ¿Tú cómo lo ves? De recuperarse. Buena pregunta. O sea, hay un poco, si quieres, antes de entrar en eso, unas cosas que he mencionado, ¿no?
quizás lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero yo creo que es muy importante destacar que no todo el estrés es malo, ¿no? Sino que el otro día leí algo por Twitter que me gustó mucho, ¿no? De que decía, por ejemplo, las grandes corporaciones, ¿no? Infligen a sus empleados como un estrés bajo, pero sobre el cual tú tienes muy poca agencia, ¿no? Agencia, mal traducción del inglés, no sé cómo se traduce en español exactamente, ¿no? Como capacidad de control. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que verdaderamente te genera como mucho estrés del malo, ¿no? Mientras que una startup es todo lo contrario. Ahí tienes toda la responsabilidad sobre tus hombros, pero como está muy en tu mano, o una parte muy grande en tu mano, qué puedes hacer y qué no, pues es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción es importante. Y respecto a tu pregunta sobre la recuperación, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaba mucho de Jim Loehr, que... O sea, el tema, a veces cuando a mí me hablan de energía, ¿no? Me sonaba a esta cosa así un poco metafísica que no sé muy bien qué se refería, pero él como trabaja mucho con deportistas, pues es que estamos hablando de verdad de producción de ATP en las mitocondrias, ¿no? O sea, es que es realmente energía fisiológica, por así decirlo, ¿no? Y como tu cuerpo, pues al final, como estamos diseñados para conservar el máximo de energía, por así decirlo, pues gastarla a tu cuerpo le cuesta, ¿no? Y solamente cuando estás haciendo algo, como decíamos antes, ¿no? Que te interesa, que está alineado con tu misión o lo que sea, es cuando das rienda suelta a gastarla. Si no, el cuerpo lo único que hace es resistencia, ¿no? En cualquier caso, la recuperación es clave, ¿no? Y hoy, de hecho, también me decía que en Twitter qué importante es ese cambio de ese renombre de, en vez de llamar al descanso, llamarlo como recarga, ¿no? En el sentido de no estoy descansando, estoy recargando para poder ir más allá, ¿no? La siguiente vez. Sí, luego entramos en eso, porque yo creo que hay claves ahí de la recuperación, ¿no? Que la recuperación parece que es eso, descansar y tirarse a no hacer nada, ¿no? Y hay como muchísimas cosas que generan recuperación 100%. De otra manera, ¿no? 100%. Sí, perdona, que igual me alargo, pero por ejemplo, una de las mejores maneras de recuperarte si estás extenuado físicamente es probablemente no estirarte en el sillón, sino es hacer ejercicio de baja intensidad, ¿no? O poner a mover un poco. Es que ahí es donde... Yo creo que la relación con el deporte, o sea, se entiende como mucho más fácil. Claro, es que en el fondo es lo de siempre, ¿no? Esta falsa dualidad mente-cuerpo que no existe, es todo lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Marcos, crees que debemos como huir del estrés o el estrés puede llegar a ser positivo si lo gestionamos bien? Bueno, yo creo que el estrés tiene muy mala fama. Y sin embargo, los seres humanos necesitamos ese puntillo de descontrol para poder crecer. De hecho, los científicos cuando hablan de la neuroplasticidad dicen que al principio es la sorpresa, luego las cosas que nos pasan en la vida, las tragedias, son dos factores que activan esa neuroplasticidad, pero a partir de los 25 años es el reto. Y claro, no podemos planificar sorpresa porque entonces deja de ser sorpresa. Y tampoco queremos planificar cosas en la vida que nos supongan una cosa así porque esas son ingratas. Con lo cual, cuando la persona no se reta, que trae consigo esa parte de inquietud, de sensación de descontrol, desconocimiento, preocupación, eso es absolutamente necesario, ¿no? La hormesis, ¿no? Esa parte de estrés positivo. El problema es que nuestro sistema nervioso está diseñado para gestionar eso, pero no está diseñado para estar en permanente estado de estrés. Ahí es cuando no le damos tiempo al cuerpo a activar sus mecanismos de reequilibrio, que no es algo estático, sino es algo dinámico. Entonces, yo creo que este 24/7, trabajar, no parar, ser Superman y tal, no tiene ningún anclaje ni biológico ni científico, con lo cual la gente ha comprado esa idea para descubrir que eso solo le lleva a la extenuación, a la fatiga. Eso es como tener el móvil, la batería del móvil, usarlo y no pensar en cargarlo. Pues llegará un momento en que la batería se te va a morir porque es un ciclo natural. Hay que usarlo y recargarlo. Y esto que parece de sentido común, cuando llegamos a las empresas nos vanagloriamos de que yo ya solo duermo 2 horas, duermo 3 horas, yo ya no voy al baño, salto de reunión en reunión. Y oiga, sigue usted siendo un ser biológico, eso no tiene ningún sentido. Y yo siempre me acuerdo y pongo como ejemplo cuando trabajo con ejecutivos lo maravilloso del tenis, por ejemplo. En el tenis no tiene ningún sentido lógico obligar a atletas a parar cada 2 juegos. No tiene ningún sentido, son atletas, podrían estar subiendo esa pista y bajando durante 4 o 5 horas. Pero lo que nos están enseñando es que en ese minuto que les obligas a sentar,
hacen cosas que les sirve para mantener o mejorar su alto rendimiento, que es a lo que la gente paga dinero por ver, porque el tenis es un deporte bastante aburrido, o sea, ver pasar una pelotita por encima de una red no tiene mucho aquel, pero lo que estamos viendo es la recuperación, el cambio de estrategia, la adaptabilidad, la gracia, el que están en ese estado de flow, en el que salen, en el que vuelven a entrar, en el que están 4 horas jugando, esa superación personal y esa regla que casi no le damos importancia, el que diseñara el tenis, un auténtico genio, porque les obligas a parar cada 2 juegos. ¿Y cuántas veces en la empresa dices, es que no puedo parar? Es que si paro pierdo ventaja competitiva. Oiga, pero si no sabe dónde va, ¿qué sentido tiene correr? Y sin embargo hay gente que le cuesta y le da miedo parar, ¿no? Sí. Entonces esa parte de recuperar debemos verlo, como decía Samuel, absolutamente lo natural. He parado en boxes a cargar gasolina. Oiga, es que la carrera está diseñada para obligarte a parar en boxes, a cambiar las ruedas, a meter gasolina, que es de primera calidad. Entonces, si eso en el deporte lo vemos, ¿por qué en el mundo laboral aspiramos al alto rendimiento rompiendo alguna de las reglas fundamentales del alto rendimiento? A mí siempre me ha fascinado. Sí, no, además es muy interesante ahí, porque eso, justo Jim Loehr habla del tenis con la anécdota de que se pusieron a estudiar los 20 segundos entre puntos, cómo lo hacían los tenistas de élite, ¿no? Y al final, claro, vieron que seguían rituales similares para recuperarse al final. Y claro, el que esos 20 segundos entre puntos es capaz de hacer una buena recuperación mental, una buena recuperación física, de bajar los latidos, analizaron una serie de cosas y al final se dieron cuenta de que, claro, que eso era la clave de ganar los partidos, ¿no? Entonces, por eso es como esa idea de que lo de la recuperación parece que se nos olvida, pero claro, podría ser parte del foco también, de decir, oye, pues yo me recupero de esta manera, ¿no? Yo creo que hay temas interesantes. Yo y creo, luego, dale. No, que creo que también hay mucho de que vivimos en las empresas, sobre todo un poco también en el paradigma industrial, ¿no? Esto es una línea de producción que cuanto es horas hombre, ¿no? Sin embargo, otro símil que a mí me gusta mucho es decir que el trabajo intelectual, o sea, se debería parecer más a cómo vive un león, ¿no? Que es un sprint para cazar a la presa y luego el resto del día descansando, ¿no? Que como una vaca, ¿no? Que es todo el día pastando. Sí, es más un sprint que una maratón, ¿no? Al 100%. final ese es un poco no en todos los trabajos, ¿no? Pero cuanto más intelectual y de más alta responsabilidad sea tu trabajo, más se va para hacer eso, ¿no? Oye, a mí me pagan por tomar al año no sé cuántas decisiones de calidad, no por estar todo el día haciendo busy work, ¿no? Como llaman los anglosajones. Y yo creo que ese modelo mental, el del pulso, el del compás y tal, yo creo que vale para un montón de cosas. Al final, si analizas, por ejemplo, la confianza en uno mismo, ¿no? La confianza en uno mismo tampoco es algo que esté todo el rato en el mismo sitio o esté plano. Entonces, el poder entender que va subiendo y bajando te permite gestionar mucho mejor eso y al final haces que esos cambios no sean tan bruscos porque tú sabes que están ahí, ¿no? Es un poco como la economía. Oye, pues si sabes que hay crisis y luego que la cosa va a ir mejor, pues tú sabes cómo gestionar tus inversiones para que aprovechar eso y entonces a ti no te afecta tanto porque ya lo tienes en mente, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese modelo mental es fundamental. Y fíjate que lo que dices es importante. No sé si os acordaréis en los años 80 por ahí que se hablaba mucho de los biorritmos y de alguna forma se miraba como algo poco serio, poco científico, poco creíble. Bueno, pues hoy la NASA trabaja con los ciclos ultradianos, que son los ciclos de 90 minutos de tu cerebro, que sigue un ciclo que a los 90 minutos baja de intensidad porque necesitas recuperar la energía para volver a funcionar. Y que si eso lo prolongamos, perdemos atención, nos equivocamos, vienen los errores. Si yo me equivoco aquí no pasa nada, pero si yo estoy en el espacio y cometo un error, a lo mejor no solo me muero, sino que toda esa inversión. Entonces, esos ciclos de 90 minutos están ahí. Y eso es cuando sales a hablar con alguien, te distraes, coges el teléfono, tu cerebro necesita ese tiempo para volver a cargarse de glucosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que reconciliarse con que somos seres biológicos y saber usar con maestría esos ciclos nos va a ayudar a gestionar mejor nuestra energía, que es fundamental para el alto rendimiento. Entonces, quería hacer ese apunte de cómo la ciencia ahora está recuperando, ¿no? Hay uno que es el que tenemos todos, que lo conocemos, el circadiano. Por mucho que quiera, voy a dormir. No lo elijo yo, lo elige mi cuerpo. Y aquellos que no duermen no pueden liberar
todo ese excremento que generan nuestras células a lo largo del día y por lo tanto yo amanezco al día siguiente con la cabeza embotada. Con lo cual ya arranco el día y si soy CEO y si tengo una alta responsabilidad, pues no es que haya perdido inteligencia, es que he perdido ese tono vital para tomar esa decisión importante. Con lo cual yo creo que va a empezar a ser un imperativo. Necesitamos atletas que sean directivos. No podemos renunciar a eso. Pero mira, vinculando a lo que decíamos antes, y hablo aquí en primera persona porque a mí me ha pasado, o sea, niveles altos de estrés, y pueden ser estrés de cualquier tipo, el cuerpo no distingue entre el estrés psicológico, el físico, el que sea, pero un estrés muy elevado, que se traduce en una hormona que se llama cortisol muy elevada, eso te puede llevar a una desregulación de los ciclos circadianos, con lo cual entras en una espiral muy negativa, que es que empieces a dormir mal y con lo cual, pues todo mal, ¿no? Eso es. Una cosa va detrás de la otra. Pues oye, entrando un poco pues yo creo que es interesante ver las distintas fuentes de energía, ¿no? Que Jim Loehr lo que hace es decir, oye, hay una física, hay otra parte emocional, hay otra mental y hay otra espiritual. Y cada una tiene como un papel diferente, ¿no? Y podríamos empezar con la parte física, que al final la explica como la fuente clave de energía, ¿no? Un poco los cimientos de donde llega toda la energía y luego hay que ir gestionando en los otros niveles, se va gestionando esa energía o incluso se puede generar más, pero que mucha viene de esta parte más física, ¿no? ¿Qué papel, bueno, es una pregunta un poco amplia, pero qué papel creéis que tiene la comida, el deporte, el dormir en la gestión de la energía, en la generación de energía? A mí hay una frase de Jim Loehr que me encanta, que dice que para vivir una gran vida tienes que ser un gran gastador de energía, ¿no? Pero para gastar energía primero tienes que ahorrarla, generarla, etcétera. Entonces, eso es tan sencillo como, y de nuevo, él se va mucho al nivel incluso fisiológico, no está hablando de energías. Entonces, obviamente, cuanto más en forma estés, y para estar en forma hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que ejercitarse, etcétera, mayor capacidad de energía es capaz de producir tu cuerpo, ¿no? Para mí esa es como relativamente obvia, ¿no? Sí, yo creo que lo que él explica como que es la principal fuente de energía, claro, que en el fondo el resto es cómo gestionarla, y es verdad que según, pues por ejemplo, la espiritualidad te puede dar una motivación extra que te hace poder gastar más energía, pero al final la que generas o de dónde sale, ¿no? La fuente es un poco esa parte más física. Ahora, yo haría 3 apuntes, ¿no? Para que aquellas personas que nos están escuchando, que son le da un poco urticaria irse al gimnasio y ponerse a hacer pesas y todas estas cosas. Una de las cosas que yo aprendí en China, porque yo he estado toda mi vida haciendo artes marciales, cuando yo aprendí en China me acuerdo que uno de los grandes maestros me decía que la gente no muere de vieja, muere de rígida. Y a mí me llevó un poco de tiempo entender qué decía rígida, porque yo pensaba que era, pues, que no tenía elasticidad. Y cuando le fui a volver a preguntar unos meses después, me dijo, no tiene nada que ver con la elasticidad, tiene que ver con el movimiento de energía en tu cuerpo. Entonces, yo creo que el estar sentado delante de una pantalla 10 horas seguidas, 5 días consecutivos y no moverte, no hace que esa energía fluya. Y para tener energía hay que gastar energía, es una paradoja. Esa es una. Segunda, yo creo que no bebemos lo suficiente. Y al no beber lo suficiente, esa mitocondria no puede generar esa energía y desde luego no transmitirla. Y la tercera es que respiramos fatal. Al respirar fatal no generamos ese óxido nítrico, no generamos esa oxigenación, con lo cual nuestro cerebro ni tiene líquidos, ni tiene oxígeno, ni tiene nutrientes. Conclusión, ya de entrada vamos mal. Nuestro cerebro no le estamos echando gasolina adecuada. Con lo cual, yo invitaría a la gente a que se mueva, a que aprenda a respirar y que beba más, porque la gente veo en reuniones que a lo mejor bebe un vaso de agua y ya está. No, son 3 parámetros que por obvios a veces quizás tenemos que volver a los fundamentos, ¿no? De hecho, es un apunte importante esto, ¿no? Que mucha gente, incluso gente que se ejercita, se piensa que puede estar 8 horas sentado en un ordenador y hacer 1 hora de CrossFit a una intensidad infernal y eso es suficiente y es totalmente insuficiente. O sea, tu cuerpo necesita movimiento continuo, bueno, continuo no, pero sí que muy frecuentemente durante el día. Obviamente a intensidades bajas y de nuevo tiene una explicación totalmente física. O sea, se puede bajar hasta el nivel fisiológico y entenderlo perfectamente qué está ocurriendo ahí. Y otro punto que me parecía interesante es la parte, digamos, emocional que comentaba Loehr. Ahí había hacía como una especie de matriz en la que ponía pues los sentimientos positivos que generan energía por un lado, los sentimientos negativos que generan energía y luego lo mismo, pero los que quitan energía, ¿no? Entonces, para mí aquí la pregunta clave era
decir, vale, siempre entendemos que los sentimientos positivos que generan energía, pues deben ser los buenos, ¿no? Pero es verdad que también los sentimientos, hay sentimientos negativos que generan mucha energía, ¿no? Como la rabia, como el cabreo, como la inseguridad. ¿Y creéis que esos se pueden usar para algo? ¿Tiene sentido usarlos para algo? ¿O claramente generan otro tipo de cosas que no tienen sentido? Es una pregunta fantástica, haciendo eco de lo que decía Samuel. Esas emociones que podemos poner en 4 cuadrantes o nos van a generar cortisol o nos van a generar DHEA. DHEA nos va a dar vitalidad. Tenemos una cultura que huye de las emociones negativas. Y el hecho de huir de esas emociones negativas hace que nuestro cuerpo gaste más energía huyendo que enfrentándose a esas energías negativas. Con lo cual, esa energía o esa emocionalidad negativa de tristeza es algo que te va a enseñar a recuperar resiliencia, es decir, algo que puedes transformar. Eso que veíamos de pequeños que nos decían en el colegio, no la puedo generar, no la puedo destruir, pero la puedo transformar. Y eso te da un inmenso poder, porque en vez de evitar esa emocionalidad negativa, aprendes a transformarla y ganas una fortaleza. Con lo cual, depende de las energías que quieras generar. Hay emocionalidad positiva, que si la llevas a un exceso te va a llevar al pozo, y una emocionalidad negativa que la desatiendes o que la intentas evitar también te va a llevar al agotamiento. Con lo cual yo creo que ahí es cuando hay que aprender a ser maestros de cómo transformo estas energías para mi beneficio. Yo estoy seguro que un tenista o un golfista o un escalador vive momentos de frustración, vive momentos de desánimo, vive momentos de enfado consigo mismo. Y ahí es donde se ven los grandes campeones, no en aquellos que lo intentan evitar, no, en aquellos que lo aprenden a transformar para salir y soltar esa emocionalidad, pasarla a algo positivo para seguir jugando ese partido. Y hay casos como Andy Murray y otros que se ve que se atascan, que no son capaces de transformarlo y entonces acaban perdiendo el partido porque eso les afecta a su concentración, a su estado de ánimo, y por mucha técnica que tienen, ese conjunto les va a llevar a un resultado que no es el que quieren. Sí, es un tema interesante. Yo ahí además experiencias que he tenido. Yo creo que esto en el episodio que hicimos juntos, no sé si lo comentamos, pero yo lo he vivido en McKinsey. Al final, en este tipo de consultoras, o bueno, pues al final que buscan un talento bastante extremo y que la gente esté muy metida. Y en el comentamos, yo creo que hablábamos de Doug Leone, que es el de Sequoia. Y entonces esto, si lo he visto yo en McKinsey, se busca muchas veces un talento que tenga inseguridades casi patológicas. O sea, y se hace de forma consciente. Lo decía Doug Leone, lo explicaba. Decía, yo es que busco ese tipo de talento para luego intentar transformar eso o intentar ayudarles a llevar eso, utilizar esa energía. Lo que pasa es que yo lo he visto, pues a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, porque claro, hacer hincapié en una inseguridad casi patológica, pues también puede acabar con, pues poniendo a la persona en una situación peor, ¿no? Porque no eres capaz, lo que estás haciendo es haciendo mella en algo que puede acabar generando una parte más negativa y no funcionar para lo que quieres. Entonces eso, ¿cómo lo veis? ¿Lo habéis visto? Yo como lo interpretaba, quizás era inseguridad en el sentido de tengo que demostrarle al mundo qué bueno soy, ¿no? Claro, pero una inseguridad que a lo mejor viene de un tema, si tu hermano o tu padre o tu tal, el que no has podido demostrarle, que tienes a alguien muy exigente en casa y que has tenido como eso. Entonces ya vas con eso como que necesitas y que prácticamente pues... También vinculado a eso, y no sé si me voy a ir por una tangente, ¿no? Pero muchas veces, yo esto lo digo muy a menudo, ¿no? Muchas veces nos gusta un aspecto de algo y ese algo que nos gusta tiene otra cara, por así decirlo, indisoluble, ¿no? Es la otra cara de la moneda, que es negativo. Nos encantaría quedarnos como positivos o negativos, pero no nos damos cuenta que son como la misma cosa, ¿no? Sí, de hecho, Steve Jobs o Doug Leone, no sé quién, o Peter Thiel, creo que era. Decían que ellos al contratar precisamente buscaban esta gente, ¿no? Como con esos rasgos del carácter como muy polarizados, o no sé cómo expresarlo, ¿no? Que pues era gente como... sí, a lo mejor capaz de expresar muy vehemente sus opiniones, pero a su vez de cambiarlas ante la evidencia, pues así, ¿no? Como rasgos un poco casi bipolares. Sí. Es difícil eso. Yo tengo una experiencia, bueno, es muy personal, pero mi padre murió cuando yo tenía 13 años, entonces
es el momento en el que tú tienes idealizado completamente a tu padre, ¿no? Entonces, eso supone que cuando luego intentas ese proceso natural de matar al padre, como lo diría Freud, que es al final superar al padre y tal, claro, no lo puedes hacer, porque primero no está y segundo lo tienes completamente idealizado, ¿no? Entonces, esto puede generar muchas cosas malas, pero luego genera una energía muy fuerte que si usas esa parte buena de la moneda, pues te permite tener una energía que no se acaba para seguir intentando cosas y para seguir buscando retos, ¿no? Entonces, es verdad que ese tema está ahí y en la búsqueda de talento, bueno, ponerlo encima de la mesa y decir, oye, pues a lo mejor no puede tener sentido, ¿no? Ayudar a la gente que tenga eso para usarlo en el buen sentido. Ujú. Bueno, una de las definiciones de trauma es aquella persona que está atascada en un nivel de energía, que normalmente suele ser traumático y que el cuerpo lo recuerda y no sabe cómo transformar eso, no sabe cómo salir de eso. Por eso las terapias cognitivas o verbales tienen un recorrido que están siendo superadas cuando lo complementan o van más lejos con el trabajo corporal, porque ayudas a liberar esa energía que el trauma lo que ha hecho ha sido atascarlo. Tu cuerpo no es capaz de liberar esa energía. Y volvemos a lo que me decía este gran maestro de que morimos porque la energía no fluye, nos hemos hecho rígidos. Y esa rigidez no solo es física, sino mental, emocional, incluso espiritual. Y entonces es cuando nos polarizamos como sociedad, nos anclamos en querer tener la razón y la cosa no fluye. Con lo cual, mucho del trabajo que hago con ejecutivos es ayudarles a soltarse, a que la energía fluya, a que no se apeguen a querer tener la razón, porque en el fondo todos son verdades parciales, nadie tiene la verdad absoluta, con lo cual es un proceso de aprendizaje y enseñarles a transformar esa energía, que yo creo que esa va a ser una de las claves de alto rendimiento, que vemos en los jugadores de fútbol, en las gimnastas, en las cosas imposibles que hacen, que superan esa frustración, ese desánimo, cómo enseñamos a transformar. Y yo creo que eso va a ser uno de los grandes superpoderes que vamos a necesitar en el futuro. Las máquinas tienen su superpoder, la inteligencia artificial va a tener su superpoder. Bueno, ¿cómo podemos activar nuestros superpoderes como seres humanos? Y los tenemos. Sí, dicen, a mí me gusta mucho también la frase que dicen que tu biografía es tu biología y tu biología es tu biografía, ¿no? De nuevo, cómo se retroalimenta, ¿no? Lo que decías, ¿no? El trauma se queda en el cuerpo recuerda, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y muchas veces lo que haces físicamente influye en ese aspecto más... Absolutamente. Vamos digamos, la tercera fuente, que es la energía mental, que a mí me pareció una reflexión muy interesante el entender cómo recuperar, que a veces, o sea, bueno, esta idea de utilizar una parte del cerebro más racional, más analítico y luego otra parte más creativa, yo he vivido muchas veces la experiencia de que mi cabeza descansa muy bien con las actividades creativas, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, tienes la cabeza de que has estado muy tal, entonces no es el descanso, como decíamos antes, de sentarte en el sofá y ver la tele, sino que es el descanso de haciendo una actividad creativa. Y te das cuenta que una actividad creativa diferente a la que has tenido genera un descanso en la parte mental muy, muy interesante, ¿no? No sé cuál es vuestra opinión sobre esto y qué otras actividades, porque aquí, bueno, podemos entrar, hay muchas, ¿no? Pero ¿qué otras actividades permiten ese descanso, ese cambio de chip mental para recuperarse? Sí, ¿te parece bien, Samuel? Arranco Por yo. supuesto. Una de las artes marciales que llevo practicando 11 años es el tiro con arco japonés tradicional, el kyudo. Y una de las cosas que he descubierto es que cuanto más enfocado estás, más energía tienes. Que cuando lo llevo al mundo es el multitasking, la distracción, el saltar de una cosa a otra, eso es agotador. Pero cuando la cabeza está enfocada, el nivel de energía que tienes es brutal. Y en la práctica de tiro con arco japonés hay un momento en el que, antes de soltar la flecha, estás mirando al mato, lo que llamamos y estás ahí en tensión. O sea, no sueltas como en Occidente rápidamente. Hay un momento de tensión, que ahí es cuando el maestro está viendo si estás relajado, si estás tenso, si estás preocupado. Y me acuerdo que la primera vez que estuve en un retiro de 12 días de práctica, al tercer día yo estaba fatal, me salía todo mal, y vino el arquero real con quien estudio, Shibata Sensei, y me mira y me dice, mucha mente.
y se da media vuelta y se va, muy japonés, ¿no? Y digo, ya lo sé, pero ¿cómo me lo quito, no? Entonces yo creo que esa parte de aprender a enfocar las redes sociales, la tecnología, el móvil y tal, nos está haciendo un flaco favor porque nos estamos acostumbrando a ir saltando de una cosa a otra y eso es agotador para nuestra cabeza. Sí, el foco y el desenfoque también, ¿no? Que a veces el tema de la meditación es la clave esta de, oye, enfoco, pero desenfoco y eso de repente te vuelve la energía. No Una puedo manera. evitar el chiste medio interno, pero supongo que le habrás preguntado a Marcos si corta leña y lleva agua. Sí, sí, sí. Es que es un libro, es el libro sobre el que hablamos en el episodio que hicimos qué bien, juntos. qué bien. ¿Te suena el libro? Sí, sí, ¿no? me suena el libro y de hecho yo hice Soto Zen durante 9 años mirando una pared y efectivamente empiezas a entender, ¿no? Esa forma de pensar de ellos, ¿no? En el que estás mirando una pared y te empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué estaría yo pensando para estar aquí 7 días mirando una pared sin hacer nada? Y luego descubres que ese no hacer nada no es posible. Siempre estás haciendo algo. Incluso cuando duermes, estás haciendo algo. O sea que el no hacer nada es un concepto que habría que desterrar porque siempre estás haciendo algo. Incluso cuando estoy a punto de tirar ese koan japonés de cómo sale la flecha sin que tú la sueltes. Entonces, claro, cuando la primera vez que te reta el maestro a soltar es sin soltar, dices, pero eso no tiene sentido, no tiene lógica, es que hay que ir a un sitio más allá para entender esto. Y te da un subidón de energía cuando estás en ese lugar. En ese momento yo no estaba en ese lugar dulce, yo estaba en una tortura, yo estaba sufriendo, me dolían hasta las pestañas, abrir el arco, yo decía, me temblaba todo, y me venía y me dice, too much mind, mucha mente. Y fue un aprendizaje brutal para mí, ¿no? Y Eso lo hablan mucho volviendo al tenis en el libro que seguro habéis leído, el de La voz interior del tenis, se llama, ¿no? Sí, Sí. Es mítico, ¿no? Que dice que los jugadores cuando juegan bien es cuando ellos se visualizan dando los golpes y los ejecutan y no ejecutan esa secuencia de pasos como una receta que les han enseñado, ¿no? De mueve el codo aquí, suelta la muñeca, no sé qué, eso no funciona. O sea, funciona cuando realmente sí, es el como sistema 1 toma el control, ¿no? Es como aprenden los niños. Al final, yo ahora justo me he apuntado además a clases de tenis, claro, estoy muy rayado con el profesor porque no hago más Cambia que la pensar en empuñadura, el- gira la empuñadura. Claro, porque es como todo el rato, digo, que no Es verdad. funciona así. O sea, que en realidad no funcionamos así. Funcionamos, el libro este lo que dice es, funcionas mucho mejor visualmente viendo cómo alguien hace algo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, que es como aprenden los niños. Pero claro, si alguien te está diciendo, oye, que levantas mucho el codo, oye, que no sé qué tal, claro, no puedes encima activar esa parte más de fluir, ¿no? Entonces te cuesta mucho más aprender. Entonces es un tema curioso. Oye, y Samuel, ¿tú qué actividades para ti son clave para esa parte como de recuperación mental? Como tú decías, yo creo que todo lo que es, en lo puramente físico, las actividades de baja intensidad, sin duda, caminar, hacer bici, ese tipo de cosas que te permiten estar en las pulsaciones bajas y te permite que la cabeza funcione, ¿no? Porque cuando estás a revoluciones más altas, la cabeza solamente está centrada ya en eso, ¿no? Que también tiene su función. Y también tareas más creativas, ¿no? Incluso leer, aunque tú no estés creyendo, pero sí que es un ocio como creativo, ¿no? En tu cabeza vas como recreando lo que vas leyendo y en mi caso pues me gusta mucho la música, por ejemplo, ¿no? Tocar guitarra o... Pero es que es verdad que en ese tipo de cosas que se nota, o sea, se nota una barbaridad cuando haces el cambio de... O sea, estás muy saturado con una actividad, de repente empiezas a... Yo también toco la guitarra, entonces te pones a tocar la guitarra y has estado 20 minutos tocando la guitarra y de repente es como si volvieras a empezar casi, es como si te hubieras echado una siesta. Curiosamente, ¿no? Son media todo hora. tareas que de alguna manera conducen un poco a ese estado de flow, ¿no? Que no siempre, ¿no? Que es, a lo mejor es cuando descansas más del cerebro, ¿no? Es como que de repente usas otro sitio y el otro descansa más, no sé, es curioso como poder acabar comprendiendo bien qué cosas tienes, qué actividades tienes que meter también en tu día para conseguir ese equilibrio energético, ¿no? Que es un poco la clave esa. Muy bien, pues no sé de estas actividades, bueno, luego entraremos si no más en detalle, pero digamos, la cuarta fuente de la que habla Jim Loehr es la parte espiritual, que claro, lo que dice él lo cuenta, no lo cuenta, o sea, su parte espiritual lo explica como el propósito, ¿no? Que al final si tenemos un propósito más elevado, la motivación, la capacidad de gasto de energía es mucho mayor, ¿no? Yo aquí tengo como algún insight de darle vueltas a este tema del propósito que para mí es un poco porque tiene muchos ángulos, ¿no? Pero yo pienso que los propósitos tienen como
hay 3 tipos diferentes de propósitos y creo que cada uno de estos tiene más capacidad de generar energía que el anterior, ¿no? Y son más profundos. Para mí hay unos propósitos que tienen más que ver con conseguir cosas externas casi, ¿no? Con decir, bueno, me quiero comprar un Ferrari o quiero ser multimillonario o quiero tal. Yo creo que hay un segundo nivel que tiene que ver con servir a los demás, ¿no? Con cuando te pones un propósito de decir voy a conseguir reducir el CO2, el consumo de CO2 en el mundo, voy a, no sé, a reducir una enfermedad en el mundo. Y luego hay un tercero, que es un poco una idea que creo que a mí al menos me ha funcionado mucho, tiene que ver con un propósito más personal pero interno, que es el de aumentar el nivel de consciencia de alguna manera, el de mejorar, el aprender sobre las cosas que te ocurren, ¿no? El desarrollarte más, que me parece que tiene más profundidad, porque al final da igual que te salga bien o te salga mal lo que tú estás haciendo, que ese propósito siempre está ahí, ¿no? Tú puedes tener un problema o puedes tener un familiar que ha fallecido, pues oye, esta idea de aumentar tu nivel de consciencia, si enfocas bien ese problema, pues lo vas a conseguir. Con cualquiera de las actividades que te puedan ocurrir puedes conseguir ese propósito. En cambio, los otros pues son, pues oye, reducir el CO2, pues a lo mejor consigues, a lo mejor no. Pero este tercero me parece que da más juego y luego a veces también veo que la gente se obsesiona como demasiado con lo del propósito, ¿no? Y las compañías también, que hay como un rollo, no, hay que tener un propósito, hay que tener... Pues que también es un poco como la felicidad, ¿no? Lo del propósito también es... te tiene que encontrar casi, ¿no? Tiene que llegarte. No sé qué opináis de esto, si tiene sentido, pero ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, es verdad que conseguir cosas da satisfacción. Y todos sabemos el chute de dopamina que te da por haber conseguido algo, la superación, y eso es fantástico, ¿no? Existe la conciencia de servicio, que es indudable que también te da algo que ya no es la satisfacción, sino que te empieza a dar significado. Estoy para hacer algo que tenga relevancia, algo de que hablamos en empresas de legado. Hay algo que es más trascendente que simplemente conseguir el Ferrari. Porque he conocido gente que ha tenido el Ferrari y a los 10 minutos aparece otro más bonito y dice, el mío ya no es tan bonito. Y he estado sentado al lado de uno que se ha gastado un pastizal y vas a otro que es más bonito y dice, mira, ese es más bonito que el tuyo. Y se acabó tu satisfacción. Es efímero. Y lo dicen todas las grandes escuelas espirituales. No es que sea malo, sino que es efímero. No te va a dar lo que para mí es el tercer nivel, que es plenitud. Y esa plenitud es una sensación de uno, una sensación de expansión. Y aquellas personas que yo he conocido que tienen ese nivel de expansión están en otra cosa. Han como, ahora que está tan de moda la inclusión, a mí me gustaría que habláramos de integración. Es decir, yo ya no veo dos personas, sino que somos uno. Ese estado más expansivo, esa línea de trabajo es lo que para mí es la espiritualidad. Es algo como muy práctico en el cual estoy como ganando altura y estoy como viendo más y veo la unidad de todo, esa armonía, ese que todo fluye, que todo tiene un orden, que todo tiene un aquel, y a partir de ahí empiezan a venir naturalmente sentimientos de compasión, sentimientos de unidad, sentimientos de servicio, sentimientos de altruismo, que es como un registro más elevado, ¿no? Si yo estoy aquí y veo pelea y veo polaridad y veo antagonismo, pues no voy a ser muy compasivo, o tú o yo, la ley del más fuerte. No hay nada malo en eso, pero es un nivel de vibración, como decías tú, que está bajo. Es decir, me he enganchado a los 40 principales. ¿Que quiero ver música clásica? Pues tendré que cambiar el dial, cambiar la frecuencia para ver otras cosas. Y yo creo que esa es una de las cosas de lo divertido del camino espiritual, que empiezas a ganar altura, a integrar cosas, ya estás como más elevado, que se viene diciendo. Entonces, que no quiere decir que soy superior, sino que lo estoy viendo desde un sitio más alto y veo, por lo tanto, otras cosas. Sí, yo tal y como lo veo, a ver, yo tengo claro que la evolución nos ha creado para ser colaborativos con los demás, ¿no? Y también con esa ansia de superarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso está muy claramente en la naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el entorno actual, pues a lo mejor te lleva
a comportamientos, ¿no? Que se alejan de esa forma tuya de ser realmente, ¿no? O sea, van en contra de tu genética. Entonces, a medida que tú vas actuando de manera que es más afín a tu genética, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Lo mismo que cuando comes, cuando haces ejercicio, etcétera. Cuando tú le das a tu cuerpo lo que necesita, en este caso a tu mente, si es que fuese otra cosa diferente, pues yo creo que encuentras esa satisfacción porque realmente es para lo que estás diseñado, ¿no? O incluso cuando la gente habla de carrera profesional, yo siempre les digo lo mismo a los chicos jóvenes, ¿no? Esto se trata de probar un montón de cosas hasta que tú descubras cuál es tu camino, ¿no? Porque quizás ahí, de nuevo, ¿no? O sea, tú vienes programado genéticamente y luego la vida te ha llevado por ciertos derroteros, ¿no? Y tú estarás más preparado para hacer mejor una cosa o te interesará más una cosa u otra. Entonces, descubrir eso es importante. Y cuando encuentras esa sintonía, yo creo que es cuando empiezas realmente a crecer, ¿no? Y como todo eso, como decíamos, pues está realmente en tu naturaleza más profunda, pues es lo que te lleva, yo creo, a ese bienestar, ¿no? De que muchas veces la vida moderna que hemos construido, pues no sabemos. Yo creo que te tira a veces en otras direcciones diferentes. Sí, es Y difícil cuando lo encontrarlo, ¿no? reconduces, ¿no? Sí, ahí justo tenía una cita de Viktor Frankl que yo creo que tiene, vamos, es lo que has dicho, que es la tensión entre lo que uno ya ha logrado y lo que uno aún debe lograr, o la brecha entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Así es como define un poco también esa es como parte una tarea sin fin, ¿no? De alguna frase por ahí célebre que como una vida bien vivida es como cuando el día que te mueres, y ojalá que eso no pase nunca, ¿no? Hay que trabajar en eso, pero ya materia Ya para otro hablaremos de podcast. longevidad en otro momento. Exactamente. Pero una vida bien vivida es cuando el último día es como decir, ostras, he llegado a conocerme a mí mismo. O sea, que es como casi una tarea sin fin, ¿no? Pero cuanto más te conoces, yo creo que más feliz eres porque aprendes a actuar más en consonancia con, Sí, o en no, resonancia. esa idea de nivel de conciencia también es eso, ¿no? También es acabar conociéndote más y que al final ahí, claro, con todos los retos que te puedes encontrar, vas aprendiendo y ahí puedes saber por dónde deberías ir, ¿no? Es verdad que es, o sea, una de las típicas preguntas de la gente pues estudiando o que está como pensando en su carrera, y es verdad que tenemos como, en general, está todo como muy acotadito, ¿no? Parece que solo hay como varias opciones en las que colocarse y no nos permitimos como encontrar ese camino que a lo mejor es algo especial o algo diferente o algo tal y hay que ir por ese camino. Somos Eso muy ya es meternos aversos, con la ¿no? educación también. Somos muy aversos al riesgo y nos encantaría que hubiera un camino que seguir, Claro. pero no, el camino te lo vas Sí, pero luego la construyendo tú educación mismo. es lo mismo, ¿no? La educación, es que justo el episodio anterior que hicimos, que era sobre universidades, es un poco eso. Las universidades te deberían ayudar a encontrar eso, ¿no? Y al final, pues lo que hacen es decir, pues mira, tienes que entrar en esta cajita y si entras bien, y si no, pues búscate otra cajita. Pero al final no. Eso me da envidia nadie el te está sistema ayudando. anglosajón, ¿no? Que es como parece, al menos desde fuera, que es como mucho más abierto, ¿no? Y mucho más... Es que yo creo que es más abierto para muchas de estas cosas, ¿no? La multidisciplinaridad pero bueno, también el otro día hablábamos de que hay que encontrar cómo hackear un poquito el sistema ahora, ¿no? Que al final hay, o sea, si entiendes las universidades tienes como dos patas o dos partes importantes del bundle que sería la universidad, que una es la materia que puedes aprender y otra las credenciales, ¿no? Necesitas la credencial también, pero puedes separarlo y puedes empezar a buscar las credenciales de una manera, buscar las materias de otra. O sea, yo creo que hay que encontrar la manera de salirse un poco de ese esquema sin renunciar a, no es decir, no, es que las credenciales no sirven para nada, no, sí sirven, vivimos en un mundo en el que sirven, pero puedes encontrar el camino, ¿no? Pero sí es interesante. Pues, a ver, vamos a seguir ahora por el camino de los rituales, como les explica también Jim Loehr, ¿no? Los hábitos, lo importante que es para empezar a encontrar, pues eso que hablábamos de la recuperación, de cómo enfrentarse al estrés, de bueno, los rituales son uno de los elementos clave. Él le llama rituales porque dice que los hábitos le gustan menos porque parece que los hábitos no tienen un propósito y el ritual sí, es para algo, ¿no? Que el hábito puede surgir porque sí. Entonces, si tuviéramos que entrar en esos hábitos, vosotros, ¿qué hábitos son fundamentales para ti, Marcos, en el día a día? ¿Qué hábitos son clave para gestionar la energía? Para mí hay uno que practico prácticamente a diario cuando me acuerdo, soy consciente, que es la gratitud. La gratitud para mí es el mejor antídoto para matar el cabreo.
O sea, no puedo estar cabreado y agradecido verdad, al mismo tiempo. No puedo, es imposible, es incompatible. No funciona. Sí, No es funciona. cierto, tío. Entonces, cuando veo cosas, cuando cosas no me salen, cuando ha habido un proyecto que ha salido muy bien y estoy eufórico, cuando estoy en ese baile, la gratitud es como que me trae a la realidad porque necesito identificar cosas sobre las cuales estoy agradecido. Tanto de las cosas que me están pasando como de aquellas cosas que no me están pasando, para las cuales sigo estando agradecido. Y me ejercita el enfoque. ¿En qué me estoy enfocando? Yo lo que veo, hay mucha gente que se enfoca en lo que falta, se enfoca en lo que no quiere y apenas reconoce y aprecia y agradece aquellas cosas que le están pasando en la vida que a los otros darían la vida solo por algunas cosas que damos por hecho. Y cuando la practico, entro en un estado de tranquilidad. Es como que me tranquilizo, ¿no? Es como que es un antiestrés absoluto. Entonces agradezco. Hace poco acabo de salir de un proceso de enfermedad en el cual pues me ha vuelto a llevar a darme cuenta de lo agradecido de que tengo un cuerpo, que es algo como que doy por hecho. No doy por hecho. Y es como la salud, se la da por hecha hasta que la pierdes y cuando la aprendes es cuando la aprecias. Bueno, pues yo quiero ser un poco más listo. Yo quiero apreciar que tengo un cuerpo y que está sano cuando lo tengo y cuando está sano. Y esa es una práctica que intento practicar mucho. Durante muchos años yo me reía en el colegio cuando teníamos un curilla que nos decía todas las noches dar gracias a Jesús y tal. Yo me decía, este tío está zumbado. La adolescencia y tal. Pues con la madurez vuelvo a dar gracias por lo que tengo. No lo doy por hecho, ¿no? He conocido compañeros que han sido ricos, han quebrado. Yo he quebrado 2 veces. No doy nada por hecho. Entonces, para mí la gratitud es uno de esos rituales que sí lo hago todos los días. ¿Y lo haces en un diario? Tipo. No, a mí no me funciona escribir. Hay gente que le funciona, a mí no me funciona. Yo soy más de hablar. Entonces me voy a mi cuarto y como si estuviera rezando. Doy gracias por esto y gracias por esto y doy gracias por aquello. Y hay como un fluir, ¿no? Y de repente me viene algo y doy gracias porque yo he conocido a un tío que, tiene cáncer terminal y yo no tengo. Yo estoy sano. Y doy gracias por estar sano. O doy gracias porque de repente ha aparecido un libro que me da una información que yo estaba buscando y qué sincronía, qué magia en la vida que de repente me ha aparecido eso. Y cuanto más lo practico, más me doy cuenta de las cosas buenas que me pasan en la vida. Y que no tengo derecho a estar mucho tiempo quejándome. A veces voy porque es divertido, me quejo y tal, pero reconozco que cuando estoy en ese enfoque y tal, y no, yo lo hago de forma verbal. Mi mujer ya está acostumbrada. Un susurro por ahí, está loco este hombre. ¿Tú, Samuel, tienes algún...? Nada muy especial ni nada muy espiritual. Yo lo que sí que estoy viendo, por ejemplo, ahora, estoy intentando que mis niñas se laven los dientes, ¿no? Y lo que cuesta, o sea, sin embargo, mi reflexión es el primero, ¿no? Este es como el hábito clave de los claro, niños. sin embargo, cuando uno es adulto, ¿no? Ya. Llegas a un punto en el cual, si tú no te lavas los dientes, te sientes mal, ¿no? Entonces, mi propósito con los hábitos que yo intento instalarme a mí mismo es llegar a ese punto, ¿no? Que el día que no hago algo que es bueno para mí, me sienta realmente mal, ¿no? Y necesite hacerlo. Entonces, en ese momento es cuando ya vas en piloto automático, porque es que lo haces para sentirte bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al principio hay que tener un poco de perseverancia, probablemente. Sí, no, ahí luego hablaremos un poco más adelante del tema journaling y tal, que Jim Loehr también habla bastante. Pero es verdad que hay un montón de cosas. Yo la verdad es que rituales de estos tengo bastantes. Y yo soy bastante de rituales. Y es un poco lo de lavarse los dientes. O sea, siempre ha sido para mí una inspiración lo de lavarse los dientes, ¿no? Como decir, es que, o sea, ¿cómo puedes hacer algo? O sea, has convertido algo que podrías saltártelo todos los días. O sea, no hay ninguna razón especial. Y dices, ¿cómo he conseguido llegar ahí? Pues siempre he pensado que hay un montón de cosas a las que se puede llegar, ¿no? Yo tengo pues el hábito de la lectura todos los días, nada más levantarme media hora, por la noche también otra media hora. Pero es que el ir cumpliendo esos hábitos te genera, o sea, ya es como que has empezado cumpliendo. Entonces, claro, empiezas el día mucho más Es que es positivo. súper importante esto que dicen, lo de apilar pequeños victorias, ¿no? Para mí es súper importante. Yo, el día que me levanto y desayuno bien, ese día ya va a ir mucho más... o sea, la probabilidad de que acabe comiendo bien todo el día es muchísimo mayor que si ya empiezo descarrilando por la mañana, ¿no?
Y entiendo que por ahí va el tema este que dice, no, el general este famoso de Estados Unidos que recomienda a todo el mundo que se haga la cama, ¿no? Que es como, pues eso, esa primera victoria, sí. No es hacer la cama, obviamente, en sí, ¿no? Es una primera victoria. Esa primera victoria de, oye, esto no, realmente no me apetecía mucho hacerlo, pero lo he hecho, ¿no? Y como esto, pues todo lo que venga. Sí, no, además yo creo que una de las cosas interesantes de los rituales o los hábitos es que también hay que saber renovarlos. Porque eso, claro, en todas estas cosas que escuchamos es mucho de... Pero bueno, yo que hago bastante... O sea, luego ahí llega un momento que ya no supone tanta victoria porque llevas 5 años haciéndolo todas las mañanas. De hecho, lo que decíamos antes es que si no lo haces te sientes mal, ya no es nada de victoria. Entonces, hay como que también meter una renovación de esos rituales, el ser capaz de oye, pues ahora hay que meter... Yo lo hago mucho y muchas veces pues mi mujer piensa que estás loco, ¿no? Con la comida, por ejemplo. La comida también, pues voy haciendo pruebas y yo a veces cambio porque me divierte hacer un cambio. O sea, tengo el hábito de, venga, voy a desayunar un aguacate todos los días. Estuve 2 años desayunando solo aguacate. Entonces, luego, pues al final llega un momento que digo, tengo que meter otra cosa, porque es que si no, también necesito renovarlos de vez en cuando, ¿no? Y así me animo más, y así pruebo otra cosa y digo, pues esto sí que noto que me sienta mejor, tal. Igual es un tema mental, pero al final necesito esos rituales. Ahora, a mí me gustaría meter la dimensión también relacional, porque hay hábitos relacionales que son tremendamente sanos. Por ejemplo, mi mujer y yo antes viajaba muchísimo y teníamos un acuerdo de que todos los días a las 8 de la tarde, hora de España, daba igual en el lugar del mundo que estuviera, llamaba por teléfono a mi mujer, simplemente para decirle, hola, sigues estando en mi vida, sigues estando presente. Y otro ritual que hacemos todos los días, y como dices tú, Samuel, cuando no lo hacemos notamos que algo falta. Y nos damos un abrazo. Pero un abrazo no de un abrazo, no, nos damos un abrazo de 20 segundos como poco, en el que nos transmitimos ese cariño y tal, y luego nos vamos a hacer nuestras cosas. Pero ese ritual en el cual incluyo a mi mujer y mi mujer me incluye a mí esos me encantan, que es como empezar el día en el cual no es hola, ¿qué tal? No sé qué, y ya estamos viendo el teléfono, el telediario, lo que sea. No, estoy presente para ti y estoy viviendo esa emocionalidad. Y esos son los rituales que a mí me enamoran, me encanta dar un abrazo con mi mujer todos los días. Y cuando lo rompemos no lo recordamos. ¿Qué pasa? Que hoy no nos damos un abrazo y entonces te das cuenta de que te has distraído, paras en seco y te das un abrazo, y te das un abrazo de verdad, sintiendo. Y a mí me da un chute fantástico, o sea, merece la pena el día. Es que ahí es verdad que justo iba a entrar además en esa dimensión social, ¿no?, de la generación de energía, que yo creo que es fundamental porque claro, ahí ocurre pues que tú das energía y que también recibes, y hay algo como muy potente, ¿no?, en la parte de intercambio energético, que estamos un poco organizados de esa manera y que lo necesitamos, y probablemente el camino que llevamos un poco de pues trabajar más en remoto, estar más en casa y tal, luego cuando tienes esa oportunidad de intercambiar esa energía, como que es como esa idea que decía, yo creo que lo has dicho tú, Marcos, antes, de activar esa energía, ¿no?, de que la energía se mueva. Entonces se mueve entre personas y ahí es donde se produce más Fíjate energía. que eso que dices para mí es tan importante, que lo he vivido en muchas facetas de mi vida, en las artes marciales y cuando hacía zen o cuando medito. No es lo mismo estar con gente meditando que estando solo. No es lo mismo. No es lo mismo sentir el apoyo de tu compañero o compañera que está a tu lado, que llevas 6 horas y que le duele hasta las pestañas y que ahí se mantiene, y que ves y la notas y la percibes que está en ese bajón y que tú estás intentando sostener esa energía. Yo creo que esa es una de las claves de los grandes coach, ¿no?, que cuando trabajan con equipos o con los líderes estás viendo, sintiendo y gestionando esa energía. Entonces, esa sensación de comunidad yo creo que la estamos perdiendo y nos estamos refugiando en pantallas, en teléfonos, entonces nos da miedo ni siquiera mirar a alguien a los ojos ya. Nos da miedo siquiera sentir a la otra persona, con lo cual nos estamos un poco robotizando nosotros. Hablamos mucho pero nos estamos robotizando. Entonces, esa sensación de comunidad para mí es súper sana. Y cuando hace poco estuve con un grupo de ejecutivos en los que fuimos a dar un paseo en la naturaleza y les dije, no vamos a hacer nada más que pasear y sentirnos. Lo que a mí más me sorprendió es que apenas 10-15 minutos entrando en ese proceso había 2 personas llorando. Les había despertado una sensación de conexión, de comunión, de comunidad, de sentirse arropado. Me decía una mujer que luego estábamos hablando, me decía, es que yo
me siento muy sola en casa trabajando en remoto. Habrá aumentado mi productividad, pero me siento muy solo, no tengo con quién compartir. Entonces sí, hay gente que tiene familia, tiene perros, yo no, yo vivo sola. Entonces, y yo creo que esa parte de comunidad es muy importante, sobre todo porque nos ayuda a superarnos. Y cuando intercambiamos energía, la energía se multiplica. Yo lo he vivido en procesos de retiro, en entrenamientos potentes de artes marciales donde ya no puedes más y de repente te viene energía y no sabes de dónde. Y resulta que no es tuya, te la han generado tus compañeros, te la han regalado tus compañeros. Y también está lo opuesto, ¿no? También están los vampiros de energía, ¿no? Claro. De los cuales hay que huir como de la peste, vamos, porque, ¿no? Todo el mundo conoce a esa típica persona que es que de verdad te drena la energía, ¿no? De estar con ella. Sí, ese no gestiona El, bien que, la el energía. pesimista, el quejica, el... Sí. No, es verdad, y luego estaba pensando en las carreras también, en las maratones y tal. Claro, ahí de repente cuando haces una carrera con más gente, o sea, haces tiempos increíbles. Total. Y dices, ¿cómo he llegado yo a hacer ese Las tiempo? clases en Si grupo, no lo he hecho solo corriendo, no he sido capaz de llegar a ese tiempo ni totalmente, te llevan volandas. Sí, ahí hay algo. Y luego, otro tema que traía aquí, lo que pasa es que es obvio con todo lo que hemos dicho, pero Scott Adams en el libro este mítico de How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, que habla mucho de la métrica de la energía, de cómo es el KPI clave, ¿no? Que al final, es verdad que yo eso como pues intuitivamente pero creo que es muy interesante usarlo siempre, ¿no? Con cualquier cosa que haces, el luego decir, oye, ¿estoy con más energía o estoy con menos? Es que a veces yo creo que también tenemos, yo esto lo hablaba con mi mujer el otro día pensando, yo creo que en realidad deberíamos llegar a las 10 de la noche antes de ir a la cama y estar perfectamente de energía. Deberíamos llegar al viernes a última hora y estar perfectamente de energía, ¿no? No tienes por qué llegar hecho polvo a determinados momentos, ¿no? Hombre, tendrás un poco menos de energía porque no has dormido tal, pero no tienes que llegar como totalmente consumido, ¿no? Y al final ahí yo creo que es una señal clara, una métrica evidente de que algo hay que hacer, ¿no? De que puedes gestionar las cosas de otra manera para llegar por la noche o llegar con tu familia a determinada hora y estar en un momento perfecto para estar con ellos, no para estar en un momento de necesito desconexión, no os acerquéis, ¿no? Entonces yo creo que eso parece que es como si no nos metemos en la cabeza como si no pudiéramos llegar a eso, como si fuera algo, eres muy naif, claro, en el mundo en el que vives tú. Pero yo creo que se puede intentar, o sea, es un buen objetivo. Pues es que no soy experto en esto, pero de lo poco que he leído, cuando dormimos pasan muchas cosas. Y en eso necesitamos energía para que pasen esas cosas, ¿no? Esas fibras que se recuperan, ese sistema nervioso que se regulariza, esas neuronas que producen todo su intercambio y liberan sus desechos. Pasan muchas cosas durmiendo. Y yo creo que, no sé a vosotros, pero a mí cuando estoy muy, muy cansado no puedo dormir. No puedo dormir y mi cabeza dice, pero si estoy muy cansado, ¿cómo es que no puedo dormir? Y a lo mejor es porque estoy muy cansado, porque dormir también necesitamos energía para dormir bien. Sí, yo un poco unido a lo que tú decías, todos tenemos la tentación, ¿no?, de llegar a casa y tienes como ese momento de ya he cumplido con mi día, ya no tengo que esforzarme más. Y es una verdadera pena, ¿no?, que juegues en casa los minutos de la basura, por así decirlo, del día, ¿no? Cuando deberían ser los mejores momentos del día y deberías darlo todo, ¿no?, en ese ratito, que además en tiempo normalmente es más pequeño que el que pasas trabajando. Pero hay que afrontarlo con esa mentalidad, ¿no? De, no, todavía tengo que estar aquí muy presente en lo que estoy haciendo y sacar ese extra, ¿no? Luego en el deporte también lo veo como interesante el tema de la energía, porque a veces parece que el deporte hay que darlo todo al extremo o hay que cansarse muchísimo, ¿no? Y al final es verdad que si el deporte lo haces bien, cuando haces cosas de fuerza y las haces como de manera controlada, te dan mucha energía, pero no estás cansado, al revés, te ha aportado como mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma también como muy eficiente del deporte que no es machacarse hasta que ya no puedes ni mover un pie, ¿no? Claro, hay una cosa que se entiende muy mal, ¿no? Bueno, y es bueno, creo que en inglés se entiende mejor, pero deporte y ejercicio no es lo mismo, ¿no? Deporte es el fútbol, el tenis, el ejercicio es algo. Pero un entrenador malo lo que hace es fatigar a la gente. Fatigar a la gente es lo más fácil del mundo, ¿no? Todo el mundo es capaz de hacerlo. Sin embargo, el buen entrenador lo que hace es generar los estímulos para que se produzcan las adaptaciones fisiológicas que quieres que se pueda hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, normalmente cuando tú
practicas o haces ejercicio, normalmente lo que tienes que buscar es eso, ¿no? ¿Cuál es la dosis mínima de estímulo? O bueno, no necesariamente mínima, suficiente de estímulo para conseguir algo. Y no llegar más, porque de hecho, el llegar a más te lleva al sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es estrés, y volvemos al principio de lo que comentábamos del episodio, ¿no? Sí, sí. O sea, al final hay que ser muy consciente también de lo que decíamos, de que tú tienes un presupuesto de energía, por así decirlo. Cuanto más en forma estás, más grande es tu presupuesto. Pero luego tienes que administrarlo sabiamente. También te lo puedes gastar muy tontamente, ¿no? En cosas que no... O sea, no es infinita. Yo no creo que sea infinita la energía. En China me decían que ellos hacen la distinción entre estar en forma y estar sano. Y quizás en Occidente pensamos que estar en forma necesariamente nos lleva a estar sanos. Y no necesariamente es así. Con lo cual yo creo que es una distinción que nos ayuda un poco a reflexionar. ¿Estoy cultivando algo para estar sano o me estoy matando con tal de estar fuerte o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción a mí me sirvió mucho para ver qué estoy haciendo con mi energía. ¿Quiero estar cuadrado e insano o quiero estar sano aunque no esté tan cuadrado? Entonces, esa distinción para mí me ayudó muchísimo. Oye, pues vamos a seguir bueno, entrando un poco en una entrevista que le hicieron a Jim Loehr de Shane Parrish, que además compartiste en la newsletter hace unas semanas, y en las que hablan, además de la energía, que también hablan mucho, hablan de las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Que ahí, bueno, podemos estar 3 horas con el tema, pero por entrar un poquito, me parece muy interesante cómo podemos identificar o ser conscientes de esos diálogos internos, ¿no? Y cómo nos pueden afectar. Yo creo que pone ejemplos interesantes en la entrevista como pues también el efecto que tiene con los hijos, ¿no? La idea de que la voz pública de un padre cuando le dice algo a su hijo acaba siendo la voz privada, ese diálogo interno que puede tener el hijo cuando crece. ¿Eso cómo lo gestionas tú? A ver, yo lo que aprendí de esa entrevista, o mucha gente puede aprender, yo creo, es, uno, lo primero, bueno, dicen que no todo el mundo, aunque yo sinceramente no sé si creérmelo, pero creo que la mayor parte de la gente tiene esa voz interior. Esa voz interior te afecta muchísimo, ¿no? O sea, es un crítico o una cheerleader continua que tienes ahí dentro, ¿no? O sea, y ser consciente que la tienes, punto número uno. Eso yo creo que ya es el paso número uno. Y luego los segundos mensajes, yo creo, interesantes de Jim Loehr es que se puede cambiar, además, ¿no? Que es donde él entra más en esta parte que decíamos de journaling, de un poco... no sé cómo explicarlo, pero sí que de alguna manera... sí, es intentar escribir cómo querrías que esa voz te hablase a ti y a fuerza de repetición parece que es posible cambiarla, etcétera. Sí, es verdad que él habla mucho de esta parte del diario, ¿no? Del journaling. Bueno, es que en su laboratorio humano, que no recuerdo cómo se llama Human Performance o así, pasaron miles de personas por ahí e intentaron de alguna manera cambiar esta voz interior utilizando diferentes tácticas, visualización, etcétera, y ellos llegaron a la conclusión de que lo más efectivo era a través de la escritura a mano. ¿no? Porque, bueno, todos hemos estudiado, ¿no? Y todos nos hemos dado cuenta que realmente hacer resúmenes a mano y tal sí que tiene un efecto, desde luego, en la configuración de tus redes neuronales. ¿Lo hacéis vosotros de alguna manera esta parte de journaling o lo recomendáis? Yo lo recomiendo muchísimo a mis clientes. Aunque he dicho antes que a mí no soy mucho de escribir, sí soy mucho de tracking. Eso sí que me sirve mucho. El tracking y el journaling son diferentes. El journaling te permite esa descarga neuronal y para afianzar cosas. El tracking te permite tener awareness de qué estás haciendo, qué no estás haciendo y no hacerte trampas en el solitario. Fui al gimnasio hace 2 días. No, pues el tracking hace 10. Entonces, a mí me ayuda. Cuando trabajo con mis clientes les ayudo o les invito a hacer el journaling. Entonces me escriben todas las semanas diciéndome qué es lo que han hecho y qué están aprendiendo para ir ganando ese awareness. Y 2 vocecitas que salen siempre son no soy bastante y no merezco. Esos son los 2 grandes saboteadores. Entonces cuando les retas a decir, bueno, esto es como la película de Tony Nash, de Mentes Brillantes, donde él ve a los tal, pues dice, los vas a tener siempre ahí. La cuestión es si les vas a dar energía o no. ¿A qué le vas a dar energía? ¿A estos que te van a sabotear, que están ahí y tienen una función, a lo mejor de protegerte o de que no cometas tonterías, o sea, tienen su función?
o vas a poder desarrollar esa vocecita que te ayude a apoyarte, ese cheerleader que decía Samuel. Entonces, los dos tienen una función. Lo que a mí me maravilla es, por ejemplo, en los deportes, ves, por ejemplo, a mí me fascina mucho en el tenis, que se ve con mucha claridad cuando las cosas van mal y de repente tiene un punto ganador, como viene acompañado del cuerpo, ¿no? El vamos famoso, el venga, el no sé qué, ese cheerleader, ¿no? En vez de sentarte en la silla diciendo yo esto lo voy a perder y tal, un poco lo que le pasaba a Naomi Osaka, que le vino grande el éxito y de repente entró en ese bucle de autojuicio permanente y por mucha técnica y talento y potencial que tuviera fue incapaz de salir de ahí, ¿no? Estaba abrumada, ¿no? Por ese diálogo interior. Entonces yo creo que ayudar a la gente a tener buenos diálogos, yo creo que es fundamental. Yo creo que debería empezar desde pequeñitos, porque conozco muchos niños que ya empiezan desde muy temprana edad a decirte verbalmente, es que yo no sirvo para nada, es que a mí solo me regañan, es que yo no sé hacer nada bien. Bueno, creemos que es una chiquillada, ¿no? Esto empieza a autoprogramarse esa persona. Y luego cuando es adulto, con que haya 2 o 3 cosas que le vayan mal, ves, es que yo no valgo para nada, y entonces ya tenemos un problema, porque ya esta persona está trabajando a un nivel de capacidad muy por debajo de lo que es realidad. Pues yo creo que el diálogo debería ser algo asignatura obligada en el colegio, ayudar a la gente a tener buenos diálogos. Es exactamente el punto de Jim Loehr, ¿no? Que son los padres con su voz pública los que instauran esa voz privada en los niños, ¿no? Sí, es curioso eso. Porque dice que la naturaleza nos ha hecho de forma que tú durante esos años tienes un acceso privilegiado a ciertas áreas de su cerebro y lo que tú les digas es que hay, y es cierto, ¿no? Se ve que por eso a los niños les convences de que existe el ratoncito Pérez y Papá Noel y no sé qué, porque se creen absolutamente todo lo que les cuentas, ¿no? No, sí. Y genera bastante presión entender esto, ¿no? Porque al final, claro, sí. lo explica de tal manera que dices, o sea, porque no es como que es que directamente pues lo que tú vayas a decirle de manera, o le repitas, ¿no? Al final va a acabar siendo su historia. Es curioso y es verdad que da que pensar para tratar de tener cierto efecto, ¿no? En transformar también ese... Yo por daros un poquito así de la parte de journaling, ahora lo hago menos, pero tuve una época... que lo hacía más y cogí una pista que me ayudó, que sinceramente no sé en qué episodio de un podcast, era un podcast de Tim Ferriss, seguro que igual es hasta Jim Loehr también, pero no sé quién era. Entonces explicaba cómo hacer journaling y de ahí cogí una idea que me sirvió bastante y al final fue, digamos, el primer punto de ese diario, lo primero que escribo, es algo que yo he analizado, algo que he resuelto, un reto que he resuelto que me ha parecido muy bien cómo lo he resuelto. Entonces analizo cuáles han sido los elementos clave de esa resolución, ¿no? O de ese enfrentarse a ese challenge. Entonces ahí identifiqué 4 palabras clave que son las que repito nada más empezar a escribirlo, ¿no? Entonces explico esas 4 palabras y luego pienso en los retos principales que tengo, ¿no? Y cómo esas 4 palabras, esos 4 que me han parecido tan importantes resolviendo aquel reto, que encima no me acuerdo ya cuál era. O sea, sé que saqué las 4 o 5 palabras, pero no me acuerdo cuál fue. Entonces el caso es que, bueno, pues yo en mi caso tengo el primero es serenidad, que es un poco esa idea de estar, esta idea que decía Naval de ser el más relajado de la reunión, ¿no? Luego hay otra que es la perspectiva o la parte analítica, luego hay otra de acción, de decir cuando algo tienes un reto, es claro que es un reto, resuélvelo, o sea, no dudes. Y luego hay una cuarta como de, que en mi caso era amistad, que estaba muy relacionado con algo que hacía con un amigo, ¿no? Y además había una parte que es amor, amistad. Entonces esas 4 eran clave, ¿no? Y luego describir el reto que puedes tener en ese momento. Y luego otra cosa que añado yo a eso es la parte de agradecimientos. Y es verdad que el escribir 3 o 4 agradecimientos es bastante flipante cuando lo haces. Así a priori suena como algo un poco naif o algo un poco... Místico. Pero sí que hay un punto de que es verdad que si en ese momento te encuentras bien y tranquilo, no tal, pero como en ese momento estés, que no estás contento, que no estás tal, cuando escribes una serie de agradecimientos, de repente te cambia el chip, o sea, cambia como muy rápido. Es como, es curioso. Y además te das cuenta de eso, te das cuenta que pues dices, es que tengo una vida increíble. O sea, es que luego cuando haces 4 o 5 y dices, hostia, es que tengo una situación que es increíble, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Ahora, si me permites, cuando trabajo con mis clientes yo les llevo a que utilicen aquello que sea su forma de aprendizaje, porque he tenido clientes que dibujan muy bien.
Entonces, ese fenómeno de escribir, yo les digo, y si escribir no te funciona, escribe poesía, dibuja. Tuve un cliente que le gustaba mucho la música y entonces componía y entonces me decía, he compuesto una canción. Pues si eso a ti te sirve, si eso es como funciona tu cabeza, adelante, ¿no? Entonces, yo querría ampliar el journaling a ese proceso en el cual yo me tomo mi tiempo para darme cuenta de las cosas por el formato que sean. Yo soy más auditivo, con lo cual a mí me sirve eso, pero he conocido clientes que me sorprenden con sus dibujos y me enseñan unas cosas súper chulas, simbólicas, cosas que no entiendo, pero para ellos tienen sentido y significado. Entonces, para aquellos que nos escuchen, yo quisiera que ampliar, o sea, que no es que tengo que escribir y si no, no me sirve, sino ese proceso de crear algo, escribir, pintar, poesía, tocar la guitarra, algo que te permita afianzar eso, yo creo que es fantástico y he visto que a mí me han sorprendido con cosas que me han compartido y cuando las comparten y te lo explican, tiene todo el sentido del mundo. A priori yo no entiendo nada, pero luego cuando te lo explican, tiene sentido. Bueno, pues si para ti tiene sentido, fantástico. Yo lo hago, yo no escribo ningún diario, pero yo sí que creo que lo hago un poco casi inconscientemente, mentalmente, ¿no? Es 5 minutos en la ducha, que repasas un poco qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, ¿no? Y un poco lo que recomienda, de hecho, Jim Loehr, ¿no? Que es eso, hacer un poco esa auditoría de tu vida y decir, oye, eso que estoy haciendo me conduce a donde quiero ir o no, ¿no? Yo creo que eso sí que a mí, bueno, no sé si me funciona o no, pero a mí me vale el mero hecho de hacer el ejercicio mentalmente. No necesito quizás escribirlo. Luego hay otro punto que es lo que decía del torero, ¿no? En la entrevista esta, que es un poco la parte física. Lo importante que es también el cómo andas, cómo te mueves, o sea, esto fue porque fue a entrevistar a un torero español, además, pero decía además que ya había fallecido. O sea, Martín Vázquez se llama, yo no lo conocía. Yo no lo busqué, pero estuve por buscarlo, porque claro, yo lo pensé, porque dije, estos americanos, claro, he dicho que, además dice que era como el torero más famoso, claro, sería un torero que se encontró por ahí y sería torero, pero no lo conocería mucha gente, ¿no? Y entonces le preguntaba cómo hacía para no tener miedo frente al toro, ¿no? Entonces, la clave de la respuesta era esa parte física, el que llegaba como desde niños, pues, aprendiendo cómo tienes que andar, cómo tienes que poner los hombros, cómo tienes que poner la mirada, que claro, eso ya hacía que el toro ya, pues no percibía que estaban las cosas bajo control y te ayudaba a ti, ¿no? También a poder estar bajo control y a poder tener eso, esa importancia. En mi caso, yo tuve la inmensa suerte, o osadía, o locura, no sé, que yo empecé a practicar un arte marcial que en China era secreta, que luego se ha llamado Da Chen Chuan, que es el origen de muchas artes marciales, que es estar de pie como un árbol, quieto, donde las dos claves es la postura y la respiración. Entonces, yo ahí aprendí lo importante de la postura. Si estás en la postura adecuada, no te duele nada. Pero en el momento que te gires un poco, te empieza a doler todo. Entonces, esa alineación y esa postura, pues ahora los científicos están estudiando. El famoso estudio de Amy Cuddy, que hablaba de la posición antes de las entrevistas y tal. En los últimos años he estado estudiando qué diferentes posiciones generan diferentes neurotransmisores o hormonas o lo que sea. Y hay una ciencia detrás que empieza a enseñar a la gente, si yo quiero tener más seguridad a mí mismo, pues tengo que apretar los músculos, porque eso va a generar testosterona. O si yo lo que quiero es ser más empático, pues tengo que abrir el pecho, porque eso va a generar oxitocina. Entonces, empieza a haber toda una sabiduría que yo creo que nos va a ayudar a reconectar con lo maravilloso que es el cuerpo, porque vas a las empresas y lo único que parece que hay es una cabeza que está acoplada a un cuerpo, pero eso es temporal, porque dentro de poco crearemos un cyborg y trasladaré mi cabeza a la máquina, ¿no? Yo creo que tenemos una máquina que es fantástica y que creo que conocemos muy poquito, y la postura para mí es fundamental. Cuando yo hacía Zen, todo era postura. Y era algo tan fácil como estar sentado. Bueno, pues estuve años y años hasta que alguien me empezó a decir que ya empezaba a tener la postura adecuada. Y decía, pero ¿cómo puede ser tan difícil estar sentado? Bueno, es que si te sientas un poco mal, te empieza a doler el cuello, te distrae, no sé qué. Pero cuando encuentras esa postura, es como que todo se alinea y estás como flotando. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y eso aplica cómo nos sentamos, cómo estamos de pie, cómo caminamos, cosa que en Mindfulness ahora está como intentando rescatar y reconectarte con tu cuerpo. O sea, presta atención, porque eso va a tener una influencia de si fluye esa energía, si estás atento, si te estás durmiendo, todas estas cosas. Para mí es fundamental. Y esa es otra cosa que enseñaría en el colegio.
a que se reconciliaran con su cuerpo, porque ahora empiezo a ver niños en colegios que ya no juegan. Está prohibido jugar al balón, está prohibido tal, está prohibido tal. Oye, entonces, ¿no? Eso que antes llamábamos educación física, ¿no? Entonces, es esa conciencia de tu cuerpo. Para mí es vital, y perdona que me haya extendido, porque para mí es algo pasional y trabajo con muchos ejecutivos en que en la privacidad del coaching los pongo a hacer cosas y dicen, pues no pasa nadie, ¿no? Por aquí no pasa nadie. Y se ponen a hacer cosas y luego te dicen, oye, pues es verdad que lo voy practicando y me voy sintiendo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque somos uno, como decía antes Samuel, somos Sí. uno. Es que las emociones y las expresiones faciales, ¿no? Uno pensaría que la causalidad va de estoy alegre, sonrío, pero está demostrado que también funciona a la inversa. Si tú finges, o sea, fuerzas una sonrisa, eso va a inducir más alegría en ti. De hecho, creo que hicieron un estudio con gente que tenía depresión y les pusieron Botox, no me acuerdo para qué era, si para evitar que los ojos, lo que fuera, tuviera esa expresión de tristeza, y se demostró que les ayudaba en la... O sea, la causalidad es en ambas direcciones, ¿no? De cuerpo a mente y mente a cuerpo. Y siguiendo el hilo, si me permites, según lo estabas contando, Samuel, me viene a una memoria que cuando yo practicaba el Dachen Chuan es algo tan exigente que enseguida empiezas a notar cómo está todo atascado, te duele el hombro, te duele todo. Y me acuerdo que mi profesor siempre decía lo mismo, sonríe. Y yo me cogía unos globos y digo, pero ¿cómo voy a sonreír si es que me duele hasta el pelo? Y me decía, sonríe. Y se pasó así 7 años, sonríe. Y entonces hasta que lo pillé y dije, si es que estoy añadiendo fuego al fuego, pero si me sonrío, activo el proceso contrario y me relajo. Bueno, pues me llevó casi 6 años entender esa tontería de todos los días y que creedme que le odiaba, ¿eh? O sea, cuando te duele, sonríe. Yo decía, este chino no se entera de nada, estoy que me muero. No, pues había su sabiduría, con lo cual te agradezco porque me ha vuelto a recordar ese momento de el que es torpe soy yo. Es que me está diciendo que esto funciona en ambas vías, ¿no? Y cuando empecé a sonreír, cuando no me apetecía sonreír y lo fingía, algo cambiaba. Es cierto, yo lo he vivido. Oye, pues ya para terminar, ¿vosotros sois conscientes de las historias que os contáis a vosotros mismos? ¿O cuáles pueden ser más positivas o que también podríamos entrar en las que veis que se cuenta gente de éxito a lo mejor o en algo así? En el momento creo que no, creo que es muy difícil ser consciente, ¿no? Porque cuando estás ahí estás perdido en tus pensamientos, ¿no? Pero, no sé, reflexionando yo en general creo que tengo la suerte, debo dar las gracias a mi madre, ¿no? Ya que estoy en ella, ¿no? De que tengo una voz interior que en general me anima a atreverme a hacer cosas más que frenarme, ¿no? Por supuesto tengo mis dudas, mí mismo como todo el mundo y también, ¿no? Pero creo que neto me empuja más a lo positivo, pero no sabría decirte exactamente cuál es la manera que tiene esa voz de influirme. Yo, por el contrario, no he tenido esa suerte, Samuel. Yo sí reconozco que me he permeado por mi madre. Mi madre era muy catastrofista y desde muy pequeño siempre nos metía ese miedo escénico catastrofista. Y entonces yo me he pasado muchos años y me sigo pasando muchos años teniéndolo en observación, porque soy consciente de que cuando me empiezo a meter en el catastrofismo, ya está, el patrón que aprendí de mi madre. Ahí sí que me doy cuenta, pero sí, y lo utilizo para luego cambiar el registro, pero yo no he tenido esa suerte. Mi madre era muy catastrofista, entonces veo el telediario, se va todo al carajo, esto no sé qué, la economía, la inteligencia artificial va a eliminar los puestos de trabajo, entonces me tengo que quieto, esto es tuyo, esto es incorporado, esto es condicionado, esto es así, te lo estás imaginando, entonces ese diálogo me abre una oportunidad para seguir explorando, pero el disparador, yo arranco con ese catastrofismo que heredé de mi madre. Es verdad que esos diálogos internos al final, que están tan establecidos, tú puedes intentar como transformarlos un poco, pero en el fondo lo que aprendes es a convivir con ellos, ¿no? A que están ahí. O sea, que no es que es muy difícil cambiarlo del todo. Ahí va a estar y puede haber un trigger de alguna cosa que de repente vuelva a salir, pero como eres consciente de que está ahí, pues dices, oye, quita que no me interesas ahora, ¿no? Pero al final va por ahí. ¿Vosotros también habéis oído eso, que hay un porcentaje no pequeño de la gente que no tiene voz interior? Yo lo he oído y la estadística es tan absurda que es increíble. En plan, decía, no sé, el 15% de la gente o
O sea, yo no conozco a nadie. Bueno, tampoco. tampoco es la típica pregunta que le haces a la gente, ¿no? Oye, tú Claro, sí, tienes sí. una voz interior, pero no sé. Claro, pero Creo que es que todo... por Yo sí la todo- hago. Yo sí la hago. Yo estoy con 40 ejecutivos y le digo, ¿soy yo el único loco que oye voces? O levanta la mano y levanta todo el mundo. Sí, Hasta ahora no he conocido yo a nadie mismo. que diga, yo no oigo nada. No. Yo sí que en eso sí he tenido experiencia y yo creo que... Y cuando en el coaching trabajamos y profundizamos, yo saco el tema de las voces. ¿Qué te dices cuando sacas y haces algo mal? ¿Te maltratas? Y digo, sí. ¿Y de dónde crees que viene eso? Y dice, joder, de mi padre. No lo dudan, enseguida lo reconocen. O de un profesor que tuve que me Que lo escuchas. y todavía lo escuchan. Entonces digo, entonces ahora lo puedes cambiar, puedes reprogramar. Entonces se quedan un poco asombrados, ¿no? Que no son víctimas de esa voz. Que como en mi caso, como Tony Nash en la película, siguen estando allí, pero ya he sabido utilizarlos para mi favor. En vez de dejar que me devoren y que me arrastren, es el fin del mundo y tal, esto es un desastre. Espero que te haya gustado. Si quieres más, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que me vendría muy bien una donación para animarme a seguir. Como si fuera un like, pero con tu bolsillo. Te dejo un botón para apoyar al podcast en el post del episodio en www.intercambio-ionico.com. Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio y ya sabes que puedes encontrarme en la plataforma X, en @ION-cuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.